Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este especial de humor. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo estoy de vuelta. Ustedes me han visto en alguna oportunidad durante el mes de agosto, pero eran videos que había grabado en julio. Así que sí que me tomé el mes de agosto para descansar. Y ahora, 5 de septiembre, estoy grabando nuevamente. Puedo ya decir con mucha satisfacción que estamos entrando en primavera. Finalmente estamos teniendo algunos días un poquito más cálidos y bueno, la primavera es una de mis estaciones favoritas, así que estoy muy contenta. Espero que esta felicidad de la primavera se trasunte y atraviese el video y bueno, los contagie a ustedes porque, como habrán visto por el título, estoy por hacer el especial de libros favoritos de humor. No sé si es de humor, pero sino que tienen humor. Que están escritos con a veces fina ironía, a otras veces un humor mucho más descarado. Pero bueno, siempre ese tipo de humor reflexivo, que tiene mucha crítica de por medio, el tipo de humor que a mí me gusta. Y espero, bueno, les voy a compartir 10 libros favoritos que a mí me han hecho desde sonreír hasta reír abiertamente, que es cosa difícil. El humor es muy subjetivo, así que por ahí lo que a mí me parece gracioso a ustedes no, y viceversa. Pero creo que de todas maneras pueden pasar un momento agradable con los libros que les propongo. Espero que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar a hacer inciso antes de empezar con los 10 libros, porque como soy buena persona y los contemplo a ustedes, no voy a hablar de Terry Pratchett. O sea, voy a hablar, lo voy a nombrar y voy a decir que si hay que hacer un video en el que se hable de un escritor que tiene humor, hay que hablar de Terry Pratchett. Pero ya tengo el especial de Mundo Disco, todos los meses hablo de Terry Pratchett porque siempre estoy releyendo alguno de sus libros. Entonces era un poco redundante. Además, los que me conocen saben que de Terry Pratchett, o sea, humor para mí es Terry Pratchett, no hay nada que hacer. Es un genio en ese sentido, porque además es un humor muy inteligente, un humor que además tiene como distintas facetas de humor. Desde el humor más claro, puro, a veces directo y simple, que te hace sacar una carcajada, hasta el humor más irónico, sarcástico y crítico, que a veces no te hace reír para nada, sino que te hace un poco sentirte mal, pero de todas maneras es hiper disfrutable y es una maravilla de autor. Y Mundo Disco es lo mejor que hay. Así que bueno, si no saben qué es Mundo Disco, pásense por mi especial, lo voy a estar dejando por acá, por supuesto. Pero por favor, hagan la experiencia alguna vez. Aunque sea para decir, no es lo mío, pero no se queden sin hacer la experiencia, que es lo más importante. Habiendo dicho esto y aclarando que no va a estar Terry acá en los 10 puestos, porque podría estar en los 10, 20, 15 mil puestos favoritos míos, voy a empezar con El koala asesino, del escritor australiano Kenneth Cook. Este escritor se hizo muy conocido por Pánico al Amanecer, que además se llevó a película, y yo no lo conocía, no tenía ni idea de quién era, y leí este libro gracias a Sarri, de la biblioteca de Sarri, que ya, bueno, hablaba, no hablaba en profundidad, creo que era un especial de algo y creo que hablaba justamente de humor. Y bueno, sacaba a colación este libro y dije, ¿y esto qué onda? A mí me encantan los libros que tienen que ver con Australia, porque Australia misma me parece un país espectacular, Oceanía, el continente, digamos, es curioso y único y especial, entonces, bueno, me gustan los libros que están ahí situados. Y bueno, y este sé que era un libro de relatos con muchísimo humor sobre las aventuras, porque realmente es así, de Kenneth Cook como periodista, ¿no? Es como una especie de autoficción, son relatos que tienen que ver con cosas que le han pasado a él y que, bueno, podríamos decir que le creemos las ciertas cosas que le pasan, hay cosas que vos decís no puede ser, esto tiene que tener mucho de exageración justamente para llevarlas al ridículo y que sean aún más graciosas. Pero bueno, son las andanzas de Kenneth Cook a través del continente, no, de Australia, del país australiano, y de sus encuentros con animales. De ahí el título del koala asesino, que es creo que el que abre justamente el libro, y es hilarante, realmente es genial. Y bueno, y todas las cosas estrambóticas, extravagantes, ridículas, absurdas, por supuesto muy graciosas y muchas veces peligrosas que le han pasado a Kenneth Cook a lo largo de su vida en distintos lugares del país y justamente enfrentándose a esa flora y fauna tan particular de Australia, que tampoco hay que hacer demasiado para ser gracioso, porque realmente son cosas increíbles las cosas que pasan ahí. Así que se los súper recomiendo, es muy cortito, además creo que yo no lo tengo, lamentablemente, ese libro, lo quiero, pero bueno, no, a casa Jalín
llega poco, que es la editorial que lo edita, y es muy, muy caro. Y este libro está ilustrado, así que bueno, disfrútenlos quien pueden, me avisan y me cuentan si lo leyeron. Y saltamos a otra opción, van a ver que hay humor de muchos tipos diferentes, que es el caso de Sostiene Pereira, del escritor italiano Antonio Tabucchi. Un libro maravilloso que para mí tiene una fina, fina, fina ironía. O sea, todo el tiempo, es muy sarcástico también, pero todo el tiempo juega con una forma de escritura además muy particular, porque el personaje, digamos, que narra la historia también es un personaje muy singular, que tiene una forma de ver la vida y de enfrentarse a la vida que, bueno, que va cambiando a lo largo del libro. Es una persona muy acomodaticia en un Portugal convulso, muy problemático a nivel político, con una gran preocupación en lo que se dice, cómo se dice, qué se hace, porque está todo censurado. Y este personaje no tiene ningún interés en que nadie, bueno, ponga la vista en él. Y además es una persona muy poco valiente, que vive la vida muy mediocremente, pero tiene ínfulas de héroe, ¿no? De persona que, o sea, no se toma a él como realmente es. Él cree que es mucho más grandioso de lo que realmente es. Y tiene unos pensamientos muy marcados y sentencias y una forma de vivir que cree que es la única. Entonces, por eso, cada 2 por 3 él dice que sostiene Pereira, ¿no? Se dice a sí mismo, además. Se trata en tercera persona. Y de ahí viene el título. Y es muy enternecedor el personaje, porque en algún punto le toca vivir una experiencia que hace que él cambie y modifique realmente su forma de percibir y de vivir la vida, y que se encuentre cara a cara con lo que quería evitar. Es un libro interesantísimo, espectacularmente escrito, profundo, que además tiene una gran carga de crítica, por supuesto, pero vuelvo a decir que tiene una forma muy particular y humorística de estar narrado, y que, bueno, que tiene un final maravilloso y que es uno de mis libros preferidos. Además, más allá de libro preferido dentro del humor, libro preferido en general. Así empecé con Tabucchi y realmente valió la pena. Saltamos nuevamente y nos vamos a Los escritos irreverentes del escritor estadounidense Mark Twain. Este es una recopilación o compilación de relatos, podría decirse, que fue haciendo Twain a lo largo de su vida. Los que han leído a este escritor, más allá de sus novelas juveniles conocidas, saben que era una persona, bueno, muy crítica de su entorno, de su sociedad y sobre todo con respecto a la religión. Y tiene varios libros dedicados a eso, y acá hay como una compilación. Esto lo hace Impedimenta, lo edita Impedimenta, y hace como una compilación de distintos escritos irreverentes, justamente, que fue publicando Twain a lo largo de su vida y que fueron muy controversiales en su momento. Acá dentro están los diarios de Adán y Eva, que hay publicaciones como aparte de ese libro, están incluidos dentro de esta edición que hizo Impedimenta, y bueno, son geniales. Por supuesto, una gran crítica hacia la Iglesia, pero no solo eso, sino a la sociedad estadounidense de la época, a las costumbres, a las normas, a lo que se suponía que debía hacerse correctamente. Bueno, no deja pie con cabeza, se mete con todo lo que puede, y está escrito también con muchísima ironía, muchísimo sarcasmo, y realmente es genial. Está muy bien. En los casos de los diarios de Adán y Eva no tienen desperdicio. Así que espero que conozcan esta faceta del autor. Yo la conocía de antes, pero bueno, me reencontré hace poco con este libro, y a mí me gusta mucho Mark Twain. Por más controversia que haya con respecto a sus libros, y que si habla de forma racista o no, y bueno, y todas estas cosas de las revisiones modernas o posmodernas sobre ciertos autores, no teniendo en cuenta su contexto, a mí me gusta, me sigue gustando, me gusta muchísimo Tom Sawyer, sigue siendo uno de los libros que más me gustan, que leí cuando era chica y releí y me sigue gustando. Pero bueno, este es otro Mark Twain. O sea, los que están acostumbrados o no les gusta Tom Sawyer, métanse con este, porque es como otra faceta totalmente diferente, y lo mismo que cuando uno lee los escritos que él hacía como periodista. Son distintas facetas del autor. El siguiente libro que les traigo es Botchan, del escritor japonés Natsume Soseki. Bueno, otro libro que a mí me encantó. O sea, yo empecé con Soseki con este libro. Cuenta las peripecias y las desgracias, sobre todo, de un reciente egresado, un maestro reciente egresado,
que tiene que irse a un pueblo perdido de Japón, de la zona rural, y que, bueno, no quiere saber nada, ni con el puesto, ni con la zona, se siente como que está degradado, y bueno, y se encuentra con un mundo que tiene que ver con la docencia y los adolescentes que no le gustan en lo absoluto, y que se hace replantear para qué estudió lo que estudió y qué va a hacer de su vida, y qué desgraciado que es. Es muy gracioso, es un libro también que es un humor muy sutil, también hay muchísima crítica en el medio, pero sobre todo es bastante desopilante porque le pasa cada cosa a este pobre maestro y tiene unos estudiantes que son tremendos, pero que yo, que soy docente, les digo que no es alejado de la realidad. Creo que ahora es muchísimo peor que lo que él plantea. Y bueno, yo por lo menos me sentí identificada, me reí muchísimo. Y bueno, está muy bien escrito, eso, Seki. Así que si no han leído Botson, han leído Kokoro, por ejemplo, y no tiene nada que ver. O sea, es que justamente a mí me pasó eso. Después yo seguí con Kokoro, a mí Kokoro no me gustó, es un libro que no me dijo mucho, si bien está re bien escrito y etcétera, bueno, pero no me gustó la historia y en cambio me quedó toda la vida con que tiene como un estilo muy, muy distinto. No es nada dramático, todo lo contrario, es absurdo, eh, y son una serie de aventuras que además hace que se lea rápido y uno esté interesado todo el tiempo en lo que pasa. Seguimos con El contrabajo, del escritor alemán, ¿es Süskind o suizo? No, creo que es alemán. Bueno, si me equivoco lo pongo por ahí. Patrick Süskind. Libro es un libro bastante peculiar. Estuve ahí de ponerlo, o sea, de dónde ponerlo, pero bueno, tiene para mí muchísimo humor y eso es lo que más se destaca. Pero es un monólogo teatral. Y no se asusten con esto de, es teatro, hay gente que no le gusta el teatro, y menos si uno dice monólogo teatral, pensará, pero qué tedio debe ser esto. No, no es así. Es muy cortito, se lee muy rápido y sobre todo para los amantes de la música y los que están relacionados con la música de forma profesional más aún, es espectacular. Es espectacular. Es el monólogo de un contrabajista, justamente, y de todas sus cuitas, desde la elección del instrumento, que es un instrumento muy difícil. Piensen que un contrabajo mide 1,80 m y pesa 100 y pico de kilos. Entonces, bueno, es difícil transportar, es difícil de llevar, la vida se hace muy complicada y la vida del contrabajista por lo general es una vida bastante de penurias, por el solo hecho de tener que transportar su instrumento, pero además es un instrumento que es difícil y que a veces no es grato. Y tienen que recibir las burlas de todos sus compañeros. Bueno, parece que todo esto Süskind lo sabe. Yo siempre recalco que para mí él es músico, indudablemente es músico profesional, está en todas sus obras, siempre la música presente, pero presente como alguien que habla desde el conocimiento. Y en este caso, más que más, porque además cuenta cosas de la orquesta y del ambiente orquestal, que si no es músico, tiene el mejor amigo o su pareja o lo que sea, es música profesional de orquesta, porque realmente cuenta cosas que sabemos los que estamos dentro del ambiente, que existen y que por ahí el que está afuera no, y eso lo convierte en algo muy interesante de leer, con muchísimo humor, y bueno, más allá de esto, digamos, el hecho de que él sea contrabajista también influye en otras muchos ámbitos o aristas de su vida. Entonces, tiene problemas con las mujeres, bueno. Él considera que la decisión de haber sido contrabajista ha influido mal en el resto de las cosas que le pasan en la vida o de las ramas, digamos, de su existencia. Y es muy gracioso, está muy bien. Realmente Süskind es un gran escritor. Todo lo que he leído de él me ha gustado. Es un escritor poco prolífico, así que tiene muy poquitas cosas, pero las que tiene valen muchísimo la pena. Seguimos con otro autor espectacular que es Saki, con sus cuentos de humor y de horror. Esta es una compilación que hizo Anagrama, acá nos la trajo un diario, pero bueno, en Anagrama lo pueden encontrar así exactamente como les digo, y recopilan dentro de su producción todos los cuentos que supuestamente están relacionados con el horror y el humor. El humor, por supuesto, porque Saki siempre tiene una vena humorística también sutil, muy de este humor inglés, que es muy a veces difícil de encontrar o sí, muy delicado, muy sarcástico, muy de la sonrisita, porque además detrás de ese humor hay una crítica ácida de la sociedad, por supuesto, inglesa, en este caso no de la sociedad de los nobles, sino de los burgueses, y todos sus cuentos giran alrededor de, bueno, algún tipo de crítica de algún tipo, pero además sobre todo de un gran sarcasmo hacia todo, de una mirada sarcástica hacia la vida.
En el caso del horror, yo se los pongo entre comillas. Hay algún que otro cuento, sí que es como más de corte fantástico, horroroso, pero bueno, no es que, no es el, yo no les diría cuentos de horror, no van a asustar, no tienen que ver con el terror clásico, ni mucho menos. El horror está en otras cosas, ¿no? En lo que él critica justamente, en lo que él pone el foco, de lo que está tratando de visibilizar y bueno, en las situaciones en las que hace hincapié, bueno, que no tienen, no es un horror paranormal ni nada por el estilo. Aunque hay uno que sí que tiene que ver, pero también de todas maneras tampoco da miedo. Así que bueno, si no han leído a Saki, yo era una de las que nunca había leído a Saki, lo descubrí de casualidad en una compilación de 4 o 5 cuentos que tenían que ver con gatos. Bueno, está ese cuento acá, que es genial, y me encantó, porque además leía Saki y dije, claro, Terry Pratchett deriva de esta línea. Esta es la línea del humor inglés, digamos, de mucha crítica, etcétera, que a mí tanto me gusta, tengo que seguir leyendo a Saki y seguí por este. En realidad debería seguir, por supuesto, porque me gustaron todos los cuentos. Así que, bueno, si tienen alguno que recomendarme en particular, por supuesto, pónganme en los comentarios. El siguiente de que voy a hablar es de la escritora belga Amélie Nothomb, por supuesto tiene que estar, que es Metafísica de los tubos. Podría estar cualquiera de los libros de Amélie porque el humor está también presente todo el tiempo. Ella tiene como un humor, bueno, es autorreferencial el humor, o sea, se hace burla a sí misma, casi siempre, pero también, sí, es un humor que critica ciertas costumbres sociales, digamos, contemporáneas. Yo diría que es un humor irónico, en la mayor parte. A mí me gusta muchísimo, habla de su infancia, pero desde su nacimiento. Ella cuenta, como si lo recordara, es un libro netamente de autoficción, cómo fue el proceso de su nacimiento y qué le pasó en esos primeros días de vida y cómo fue desarrollándose y cómo ella creía que era Dios. Así, literalmente. Y que la gente y el mundo y el universo giraban alrededor de ella. Cosa que en general pasa con los bebés, pero no tenemos recuerdos de esa parte tan soberbia y hedonista que tenemos. Bueno, es muy gracioso. Además de eso, es interesante porque más allá de esto que cuenta, digamos, hay unas reflexiones que son metafísicas, justamente, filosóficas, trascendentales. Pero después también están las otras, las comunes y corrientes, y además un poco también el contexto, que ya, bueno, nació en Japón, porque su padre era diplomático, y te habla un poco de su contexto en Japón. No sé si llega a decirte en este libro cuando se tiene que mudar a China, que para ella fue un golpe y un choque cultural terrible, pero bueno, todo lo que cuenta Melín en general es interesante, sobre todo sus libros de autoficción. A mí me gusta mucho más su faceta de autoficción que la ficcional puramente. Así que bueno, obviamente se los recomiendo. Si no han leído nada de Melik, empezar por este libro es una buena opción. Seguimos y van a ver que no solamente saltamos de autores de distintos lugares del mundo, sino que también géneros totalmente diferentes. Realmente es un popurrí este video. Con Diarios de las Estrellas, del escritor polaco Stanisław Lem, un escritor de ciencia ficción, por quienes no conozcan a Lem, que es una maravilla y que tiene tanto libros o novelas o relatos muy serios, de corte de ciencia ficción dura y con mucha seriedad. Y después están estos, que están protagonizados por Ion Tichy, que es un viajero espacial, que son geniales. O sea, tienen una carga de humor, cinismo, absurdo, surrealismo y todo lo mejor del Lem compilado en un único libro. Este libro, como verán, es bastante gordito. Tiene, son relatos, pero son relatos que cada uno serían como novelitas cortas, que no tiene desperdicio, realmente no tiene desperdicio. Por supuesto están dentro del género de la ciencia ficción, como vuelvo a decir, es un viajante estelar, y le pasa cada cosa absurda, ridícula e incongruente que es genial. Realmente es genial. No puedes parar de reírte, pero además, más allá de esto, digamos, por eso digo que es lo mejor de Lem. Es un libro que tiene tantísimo para sacar. O sea, es de unas reflexiones profundísimas, de una crítica increíble, de una imaginación. Se mete con todas las cosas que puede, desde los procesos históricos del ser humano, la religión, la política, por supuesto el psicoanálisis, porque esa era la carrera madre de Lem, los juegos de palabras, la lingüística, la filosofía, la sociología. Es que no hay arista que no toque en este libro.
de forma sumamente interesante, profunda, con numerosas capas, que te deja cada una de las historias pensando, que además encima te hacen reír, que es una serie de aventuras, por otro lado, tiene un poco de space opera, entonces también es divertido de leer y ameno y agradable. Bueno, es para mí, que he leído bastante Lem hasta ahora, es lo mejor de Lem. O sea, incluso yo lo pongo por arriba de Solaris, que es su libro más famoso. Creo que es mucho más accesible, además. Si bien, bueno, siempre Lem es difícil de leer, porque es muy. Necesitas mucha atención, mucha cabeza y mucha reflexión para leer a Lem, porque no es liviano. Pero al mismo tiempo, como es tan agradable, tan gracioso y tan aventurero este personaje, sí lo puedes leer con facilidad, ¿no? Es como una mezcla. Así que bueno, yo les recomiendo que si no han leído nada de Lem empiecen por este, no se asusten por el largo, porque además, como vuelvo a decir, son historias separadas, que tienen un hilo conductor, por supuesto, y que están relacionadas, pero son cerradas. Pueden agarrar una, leerla, dejarlo y seguir así con otros libros, ¿no? Pero bueno, si no han hecho la prueba, en serio, váyanse por Diarios de las Estrellas, que para mí es de lo mejor de Lem y no sé por qué no se habla tanto. Bueno, y los últimos dos. Este autor tenía que estar, siempre hablo de él, que es el caso de Gerald Darrell, y traigo en este momento un libro en específico que es Un zoo en la isla. En este libro él habla sobre cómo fue justamente comprarse una isla y hacer la primera reserva natural de animales que existió. Él era zoólogo, yo he hablado muchísimas veces de Gerald Darrell, y bueno, empezó a concientizar al mundo de que los animales no eran juguetes que había que tener en un zoológico encerrados para que alguien los viera. Que sí era cierto que el ser humano podía ayudar con las especies en vías de extinción, por diversos motivos que los animales necesitaran, pero para eso necesitaba tener una reserva y tener a los animales en condiciones óptimas. No explotándolos, no bueno, torturándolos en una jaula, ni nada por el estilo. Imagínense que a nosotros esto nos parece ahora totalmente normal y lo que corresponde, pero en la época en que él empezó con este zoológico, en esta isla, en esta reserva, bueno, no, era el primero que daba la patada de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? Era una persona muy interesante y, por supuesto, sus viajes a distintos continentes en busca de animales en vías de extinción o que, bueno, o animales extraños, son espectaculares y tiene un registro de todos esos viajes a lo largo de sus libros. Él publicaba libros cuando necesitaba dinero para la reserva, justamente. Y este libro es genial, es uno de los libros que yo más disfruté. No todos son igual de humorísticos, porque bueno, va creciendo, él también va envejeciendo, Caleb es joven, y bueno, claro, se va volviendo un poquito más cínico también, y sobre todo empieza a tener bastante bronca de las cosas que ve que pasan con la flora y la fauna de los distintos lugares a los que va, y la inconsciencia del hombre, y etcétera. En estos primeros está más él en la etapa de positivismo, de que puede hacer lo mejor por el mundo y tiene mucha energía y bueno, es mucho más cándido. Y bueno, además el libro es interesantísimo porque te cuenta cómo fue hacer esa reserva y todo lo que significó a nivel personal, a nivel económico, a nivel de también estratégico, ¿no? De cómo llegar a realizarla. Y es muy humorístico, realmente. Las cosas que le pasan además con los animales, bueno, de todo, o sea, con los contactos políticos que tiene que hacer para poder abrir la reserva, tener dinero. Además te cuenta las aventuras con los animales y las cosas. Es un libro de divulgación científica, o sea, en el fondo, las cosas que necesitamos saber sobre ciertas especies no tiene desperdicio. Además, bueno, en general Gerald Darrell no lo tiene, así que creo que es una buena manera de empezar con él, si no has leído nada de él, o de seguir. Y llegamos al último que no podía faltar, que es el caso de El fantasma de Canterville, del escritor irlandés Oscar Wilde. Uno de mis libros preferidos de Oscar Wilde, y que ya ha hablado hasta el hartazgo de él, e incluso tengo un video específico sobre este libro, que también lo voy a estar dejando por acá, así que váyanse por ahí. No voy a decir mucho más, pero bueno, este es un Oscar Wilde no tan dramático, eh, como siempre con muchísima inteligencia y un humor muy sarcástico y muy irónico, que en este caso habla sobre la llegada de una familia estadounidense que tiene muchísimo dinero y quiere saber cómo es vivir como los nobles ingleses, la llegada a Inglaterra obviamente,
y que quiere comprar una mansión con todo, o sea, con todo lo que tenga la mansión incluida, porque quieren vivir la vida del noble, y la mansión incluye un fantasma. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué no? Obviamente no creen en los fantasmas, son yanquis, esto, ¿qué es eso? Pero le dicen seriamente que ahí hay un fantasma que es muy terrible, que además la mayor parte de la gente que ha querido vivir en esa mansión se ha tenido que ir. Y eso se lo toman de la forma más liviana e incrédula que se puedan imaginar. Por supuesto, este fantasma existe y por supuesto intenta echar a la familia de la mansión, pero bueno, no es tan fácil, sobre todo cuando tenés miembros de familia que le hacen cosas terribles al pobre fantasma. Es un libro hermoso, porque además más allá de esto, en realidad es un libro que tiene también una carga muy melancólica, muy romántica, podríamos decir. Bueno, está Oscar Wilde de siempre presente, pero este es un Oscar Wilde mucho más, para mí, liviano y que es espectacular de leer. Realmente es una historia que se lee muy rápido, no es nada larga. En esta edición maravillosa que está ilustrada, se las súper recomiendo. Y bueno, es un disfrute. Si quieren saber más en profundidad, se pueden ir por el video que hice especialmente dedicado. Bueno, ya hasta acá llegamos con este especial de libros favoritos de humor o que tienen humor. Y espero que les haya gustado, que les hayan interesado los libros. Bueno, que me comenten si algún libro lo han leído. Me imagino que sí, me imagino que Fantasma de Canterville lo han leído. Y si no, ¿qué esperan? Y que también me recomienden si quieren algunos otros libros de humor, aunque ya lo hicieron mucho en el especial de 5000, que se los agradezco un montón. Pero bueno, siempre los comentarios son bienvenidos. Aclaro que los últimos comentarios no los estuve contestando porque me tomé vacaciones, pero sí los leí, los tengo presentes. Así que, bueno, espero ahora ponerme nuevamente en, en rueda y ponerme a contestar con más asiduidad, que a veces me cuesta porque, bueno, la vida tiene muchas obligaciones, vamos a decirlo de esa forma. Espero que estén bien. Bueno, nos estamos viendo en el próximo viaje.